El Ministerio de Educación Nacional describe o hace énfasis en dos elementos importantes con relación a los proyectos transversales. Uno, el tema de lo integral, y el segundo, el de las competencias. En ese sentido, las invito a las personas que están haciendo el reconocimiento del video en este momento que piensen en un plano cartesiano. Entonces, por un lado estarían las X y por el otro lado las Y. Entonces, en el eje de las Y, las invito a imaginar una serie de ejes que acompañan ese eje de la Y, que estarían descritos por las didácticas generales, es decir, la matemática, el español, las ciencias naturales. Entonces, todos estos estarían en ese eje de la Y. En el eje de las X estarían los ciclos. Entonces, ciclo 1 sería transición, primero y segundo. Entonces, estaría atravesado de esta manera. Entonces, está ciencias naturales atravesado por el ciclo 1. Para comprender el concepto de transversalidad, entonces allí entra que en nuestro país tiene una importancia o le dan énfasis a unos elementos de tipo ético, y allí hay unos proyectos como el de educación sexual, el de educación ambiental, el de educación en derechos, y estarían atravesados en ese plano cartesiano. Están las Y y las X, entonces estarían atravesados por ese proyecto transversal. Para el ejemplo que estoy dando es educación sexual con una didáctica general como las ciencias naturales, por un ciclo como ciclo 1, y ahí estarían eh, depositando los contenidos que se esperarían desarrollar en ese proyecto transversal. En esa lógica empiezan a suceder una serie de dificultades que se empiezan a generar dentro del proceso, porque el hecho de involucrar un eje transversal como educación sexual sin tener una comprensión integral de las ciencias naturales y eh, y el ciclo nos está originando una fragmentación de conocimientos. Entonces los docentes que se encuentren atravesando o trabajando sobre un eje, sobre un proyecto transversal, digamos que estarían ubicándolo de manera forzosa en los contenidos que se están desarrollando. Eso es una de las dificultades que veo. El otro elemento es que ubicándolo en el tema de las competencias, nos está dejando por fuera una serie de elementos que son vitales para el mundo de la educación hoy en día, y desde mi perspectiva en el tema de la complejidad, entender que si bien es cierto que se le responde a unas competencias, hay otros elementos que son importantes allí. Ustedes tenían una pregunta para poderles aportar un poco más, porque si notan mi perspectiva es crítica frente al tema de cómo los proyectos transversales se incluyen en la institucionalidad de la escuela, y cómo en lugar de verse de manera integral, que es uno de los objetivos del ministerio, lo que puede generar es fragmentación. Entonces, una de las preguntas que ustedes me estaban señalando es... Bueno, una de mis preguntas es, tú dices que los proyectos transversales deberían apoyar las asignaturas o los ciclos que ya se tienen asignados como matemáticas, español, ¿cierto? Correcto. Tú dices que una transversal es la educación sexual, entonces cuando se habla de educación sexual en las asignaturas ética o religión, en vez de apoyarla porque hay como rechazos o tapujos en vez de decir las cosas como son y las ocultan, por decirlo así. Un aspecto tendría que ver con que si seguimos fragmentando, es decir, vuelvo a mi ejemplo del plano cartesiano, si hay unas Y, unas X y una transversalidad, y cada una se ve por separado, lo que va a hacerse es, si se piensa en el tema de la educación sexual y el tema religioso, lo que se va a hacer es que no se entiende que hay un ciclo de vida específico allí, no se entiende que hay unos valores y unas personas que son las que ubican esos valores, unas intenciones, una sociedad que marca intereses, que marca en ese tema de los valores la axiología, ese marco de comprensión de valores que yo tengo. Si eso no se entiende como una totalidad, seguimos fragmentando. Entonces, cada pedacito de ese plano que estamos conformando se me vuelve el interés de una persona específica. Entonces, para el ejemplo concreto de la educación sexual como un proyecto transversal, se le encarga y se le delega a una persona que se supone que es la que tiene un conocimiento particular. Para el caso de una institución como la escuela, puede terminar en la cabeza de la orientadora,
cuando se supone que hay un grupo de docentes de un ciclo que pudieran dar cuenta del proceso. Entonces, si seguimos fragmentando lo transversal, los ejes y las líneas de desarrollo en las poblaciones que hay, eso nos va a evitar que tengamos una comprensión de, en últimas, para qué se le apunta a entender los proyectos transversales como un aporte de la comprensión de la totalidad que pudieran tener los estudiantes con relación al aprendizaje, que es lo que se requiere allí. Bien. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los principales proyectos transversales? Eh, como lo tiene constituido el Ministerio de Educación Nacional, está el proyecto de educación sexual, está el proyecto de educación ambiental, el proyecto en derechos humanos, y se me olvida uno, el de tiempo libre, creo que era, bueno, es que no lo recuerdo ahorita con precisión. En una época se llamaba el proyecto de tiempo libre, pero no lo tengo claro ahorita si ese es el otro. Esos son como están descritos con relación a la propuesta del Ministerio de Educación Nacional. Yo tengo una pregunta. ¿Los proyectos transversales no se podrían convertir en materias que vayan dentro de algunas áreas? Es que justamente es el llamado nuevamente a lo que yo decía hace un momento. Si lo vuelves un elemento como un eje de trabajo, lo que hace es perder la comprensión total del sujeto, del ser humano. Y ese ser humano, como lo vemos en Uniminuto, como un ser social, como un ser que interactúa y se construye de los elementos de la sociedad y de él. Entonces, hacer un curso de educación sexual lo que hace es sacar al sujeto de su sexualidad en términos de lo social, lo cultural, lo ambiental, lo político, y lo reducimos a un tema de pura genitalidad. Sacar al sujeto, dar una clase específica de educación ambiental es volver a la misma lógica, fragmentar la educación ambiental como un asunto solo del ecosistema y no entender que el hombre hace parte del ecosistema, no entender que todas las condiciones ambientales afectan al humano, a la sociedad, a la vida que se produce allí. Entonces, si lo sacamos es volver a fragmentar esa lógica. Bien, para finalizar yo les quiero proponer lo siguiente. Mi postura ha sido crítica frente al proceso. Hay un autor que el padre Juliado nos invitó a conocerlo en este año, que se llama Hugo Asman, y él escribe un texto que se llama Placer y Ternura en la Educación. En uno de sus capítulos, específicamente en el 9, habla de transdisciplinariedad por una racionalidad transversal, y habla en uno de sus, digamos, elementos concretos dentro de ese capítulo de la transversalidad y razón transversal. Me voy a permitir leer algunos elementos para analizarlo con ustedes y reconocer ese argumento de por qué ir más allá de la fragmentación para pensar el tema de la transversalidad, los proyectos transversales, como un asunto de totalidad. Entonces dice, la palabra transversalidad surge por diversos lados. Como en el caso del vocablo complejidad, tampoco en este la terminología procede de la matemática. Transversalidad entendida como teorema de Frobenius, que si tenemos un momento adicional lo miraremos con la cinta de Moebius, que también tiene que ver con ese aspecto. En los parámetros curriculares del Ministerio de Educación, por ejemplo, para el caso de Hugo Asman, que él es brasilero, mire lo importante que señala acá, el concepto se vuelve bastante peculiar porque solo los temas ético-humanistas llevan el nombre de transversales. En la reforma educativa de España esta terminología es frecuente, existe bastante bibliografía en español sobre el asunto, pero en la era de los hipertextos y de la multimedia, la reconfiguración transdisciplinar de los contenidos disciplinares se ha convertido en un reto tan serio que el debate ha pasado a orientarse hacia una pregunta inevitable. ¿Cuál es el tipo de racionalidad exigida por ese nuevo contexto? En esta perspectiva es instigante la cuestión de la denominada razón transversal, que es un poco